Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Cecilia Paladino y estoy dejando acá y compartiendo con ustedes este video para la Bibliolist de la materia Educación y Tecnologías de la carrera de Ciencias de la Educación. Y en este caso vamos a trabajar alrededor del libro The Game de Alessandro Barico, que es un libro que nos viene desvelando y que nos permite como cátedra y como equipo revisar y reflexionar acerca de la contemporaneidad. Como se darán cuenta, está todo marcado y señalado porque de verdad nos ayuda a pensar un montón. Y Alessandro Barico es un filósofo, ensayista, novelista, periodista italiano, nacido en Turín en el año 58. La mayoría lo solíamos conocer, ¿no?, años atrás por novelas como Seda o La esposa joven, muchísimos libros muy reconocidos, novelas muy importantes traducidas a un montón de idiomas que escribió este novelista, pero hubo un quiebre en el año 2006, él empezó a trabajar también como ensayista, pensando y reflexionando acerca de la contemporaneidad y de los cambios que nos encontrábamos transitando. Y él inicia este libro de Game reflexionando o haciendo un puente entre este libro que vamos a trabajar ahora y otro que él escribió anteriormente. Y él dice en las primeras páginas de su libro, ¿no?, que él escribió el libro Los Bárbaros, del que ahora vamos a trabajar un poquito, porque él decía que escribió el libro para poder aclararse a sí mismo y a los demás el hecho de que con toda probabilidad aquello a lo que estábamos asistiendo en ese momento histórico, año 2006, no era una invasión de bárbaros que barría nuestra refinada civilización, sino una mutación que nos concernía a todos y que a corto plazo iba a alumbrar una nueva civilización, ¿no? Él entonces empieza este libro ayudándonos a tender un puente con este otro libro de él, que es Los Bárbaros, que no logré encontrar en mi biblioteca, así que les comparto la tapa desde mi ebook. Y Los Bárbaros es un libro que se publica en el año 2008, pero que en realidad se fue construyendo semanalmente en el año 2006 en ensayos que él iba publicando uno por semana, ¿sí?, a lo largo de varios meses en el diario La República. Entonces acá empiezan a aparecer, ¿no?, varias ideas en el libro Los Bárbaros que después vamos a encontrar con mucha más fuerza en The Game. Es decir, que desde hacía 10 años antes que él ya venía pensando en muchas de estas cosas, ¿no? Y él empieza en su libro Los Bárbaros diciéndonos que todo el mundo percibe en el ambiente un incomprensible apocalipsis inminente y por todas partes está voz que corre, porque los bárbaros están llegando. Y él se pregunta, ¿no? Dice, ¿no se tratará de un cruce entre generaciones, entre los jóvenes y los viejos, como viene pasando a lo largo de toda la historia? Y él ahí se contesta, ¿no?, explicando que por regla general se lucha para controlar los puntos estratégicos del mapa, pero aquí, en este contexto histórico, ¿no?, en el que se encontraba escribiendo, de una forma mucho más radical, parece que los agresores, que los bárbaros, están haciendo algo mucho más profundo, porque lo que están cambiando es el mapa. Entonces él avanza, ¿no?, en este libro y él dice, bueno, voy a trazar una constelación, ¿no?, como si uniéramos algunas de todas las estrellas o características que tienen hoy estos bárbaros, y él va a decir que estos bárbaros, que finalmente son los cambios tecnológicos, tienen algunas características que tienen que ver con la innovación tecnológica que rompe con los privilegios de una casta y abre la posibilidad de un gesto a una población nueva, un éxtasis comercial que va a poblar ese gigantesco ensanchamiento de los campos de juego, el valor de la espectacularidad, esta idea aparece con mucha fuerza en este libro, como único valor intocable, la simplificación, la superficialidad, la velocidad y la idea también de la autenticidad. Él va a hablar en relación a la autenticidad, ¿no? Y lo que va a decir es que una magnífica expresión que se utilizaba con fervor en los tiempos de la civilización era esta, la idea de lo auténtico. A menudo lo poníamos en estrecha relación con otro término que nos era grato, la idea del origen. Teníamos esta idea de que en el fondo, en el origen de las cosas y de los gestos, se encontraba el lugar primigenio de su salida a la creación. Allí donde comenzaban se podía captar su auténtico perfil. ¿Y ahora qué? Si hay algo que los bárbaros tienden a pulverizar son precisamente las nociones de lo auténtico y del origen. Están convencidos de que el sentido se desarrolla tan solo donde las cosas se ponen en movimiento, entrando en secuencia unas con otras, porque la categoría de origen a ellos les resuena más bien insignificante. Y por último, otra idea muy fuerte que trae el libro de los bárbaros, y que vamos a volver a encontrar en The Game, es la idea de la experiencia, ¿no? La experiencia, la posexperiencia. Y él va a decir finalmente en Los Bárbaros
que cualquier cosa que percibamos de la mutación en curso, de la invasión bárbaro, es necesaria que la miremos desde el punto exacto en el que estamos ahora y que la comprendamos como una consecuencia de la profunda transformación que ha dictado una nueva idea de experiencia, una nueva localización del sentido, una nueva forma de percepción, una nueva técnica de supervivencia. No quisiera exagerar, pero lo cierto es que me vienen ganas de decir una nueva civilización. Entonces empiezan a aparecer en este libro de los bárbaros, como les contaba, del año 2008, publicado en el 2008, pero construido a lo largo del año 2006, en relación a la espectacularidad, a la nostalgia, a la mutación como un cambio de generaciones, a la experiencia, a la posexperiencia, que ya encontramos como genes y que después van a aparecer nuevamente en este libro The Game. En el libro de The Game, que les invitamos a leer a lo largo de este cuatrimestre, aparecen muchísimas ideas que para nosotras son muy relevantes, pero hay una idea central, ¿no?, que es la idea de revolución mental. Y acá lo que nos va a decir este autor es que normalmente creemos que la revolución mental es un efecto de la revolución tecnológica o de la revolución digital. Y en cambio, dice él, deberíamos entender que es lo contrario a la verdad. Pensamos que el mundo digital es la causa de todo y tendríamos por el contrario que leerlo como lo que probablemente es, un efecto, la consecuencia de una determinada revolución mental. Él va a decir entonces que lo que da origen al contexto actual, a la contemporaneidad, al modo en que estamos pensando y construyendo actualmente civilización, que la va a reconocer como el game, la va a llamar a la civilización actual, es justamente esta revolución mental. ¿Y cuándo se inicia esta revolución mental?, dice él. En el momento en que, él dice, si tuviéramos que buscar un hito, ¿no?, la columna vertebral de algo que dio inicio a esta revolución mental, la podríamos encontrar en el momento en que dejamos de jugar o pasamos de jugar al futbolín, al metegol, para pasar a jugar al Space Invaders, a estos videojuegos, ¿no? Va a decir que es esta generación que creció jugando al Space Invaders la que luego construyó y diseñó la revolución digital en la que estamos hoy en día. Es decir, que la revolución mental es la que le dio pie a la revolución tecnológica. El nuevo hombre no es el producido por el smartphone, sino que es el que lo inventó, el que lo necesitaba y lo diseñó. Por otro lado, otra idea que para nosotras cobró mucha fuerza y que nos desafió también para pensar nuestra propuesta de enseñanza al inicio del 2020, pero que en marzo, con la pandemia sobre la mesa, pasó a cobrar una fuerza muchísimo mayor, es la idea de la doble fuerza motriz, ¿no? Y él nos va a decir que el mundo, hoy en día, cuando él se pregunta, dice, ¿qué es la web?, ¿no? ¿Qué son esas millones de páginas web que actualmente residen en un no lugar virtual, pero al lado del mundo verdadero? Son un segundo corazón que bombea realidad al lado del primero. Este es el verdadero gesto genial llevado a cabo por la web, dotar al mundo de una segunda fuerza motriz, imaginando que el flujo de la realidad podría circular por un sistema sanguíneo en el que dos corazones bombeaban armónicamente uno al lado del otro. Pero entiéndanme bien, no estoy diciendo que el hábitat del hiperhombre digital sea el ultramundo de la web. La cosa es mucho más sofisticada. Su hábitat es un sistema de realidad con una doble fuerza motriz, donde la distinción entre el mundo verdadero y el mundo virtual se convierte en una frontera secundaria, dado que uno y otro se funden en un único movimiento que genera en su conjunto la realidad. Es el escenario en el que vivimos en la actualidad, inaugurado a principios de los años 90 y llegado hasta nosotros a través de un sinfín de pequeñas mejoras que poco a poco descubriremos. Y el juego que nos aguarda cada mañana. No saber las reglas de este juego, del game en el que nos encontramos viviendo, puede llevarnos a fracasos grotescos. Entonces lo que él nos va a decir, ¿no?, es que tenemos que pensar la realidad, no pensando en qué sucede en la virtualidad y qué sucede en la presencialidad, sino pudiendo entenderlo como dos corazones de un mismo mundo en el que tenemos que poder generar vinculaciones, porque ahí nos encontramos viviendo, ¿no?, en ambos mundos. No teníamos claro, decía él en ese momento, que el mundo y el ultramundo, ¿sí?, no eran dos ambientes en conflicto, sino a estas alturas dos corazones del mismo sistema de la realidad. En este libro van a encontrar un montón de otras ideas muy
profundas, relevantes y que nos van a seguir abriendo a muchísimas preguntas. Las vamos a seguir pensando en conjunto. Los y las invitamos a disfrutarlo, a marcarlo, a llenarlo de papelitos e ideas que los ayuden a seguir entendiendo y preguntándose alrededor del mundo en el que estamos y a la educación. Les mando un beso muy grande y cuídense mucho.